más actuales, de los temas de hoy y de estos días. Estamos todos siguiendo con atención lo que se ha vinculado con la infección por legionela, que como ustedes saben, en la provincia de Tucumán se presentaron casos de brote de neumonía bilateral producida por la legionela. Afectó a 22 personas, 6 de ellas fallecieron. Eh, es una bacteria que puede estar en otras partes, ¿no? Normalmente tienen un ambiente determinado donde se desarrollan, pero nos ha llamado la atención al tomar conocimiento de cómo sucedió este brote en la provincia de Tucumán y sobre las advertencias que se nos formulan, que lo podríamos tener, por ejemplo, en un lugar donde haya equipos de aire central, de aire acondicionado central, por ejemplo. Eso es lo que interpreté. Le hemos pedido a la doctora Daniela Echenique, que es docente e investigadora de la Cátedra de Bacteriología y Virología, aquí en la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis, que nos atienda para hablar precisamente de la legionela. Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Hola, buen día para ustedes y toda la audiencia. Antes que nada me quiero disculpar que estoy un poco congestionada, pero esperemos que se escuche bien. Sí, se escucha bien, doctora. Perfecto, entonces. Se escucha bien. Buenísimo. ¿Qué prevenciones debemos adoptar para Bien, bueno, no tener legionela? perfecto. Bueno, como usted muy bien lo decía, como es una bacteria que normalmente está en el agua, se adapta muy bien, lo que nosotros le llamamos de manera ubicua, o sea que puede estar en cualquier ambiente en el agua y generalmente está en temperatura de 20, o sea, temperaturas cálidas de 20 a 45 grados centígrados. La podemos encontrar en varios lugares y se sabe que la mayoría de las personas podemos haber tenido en algún momento contacto con esa bacteria, o sea que podemos tener anticuerpos. Lo que ha sucedido acá es que seguramente en Tucumán lo que pasó es que ha habido una gran concentración de esta bacteria, un inóculo muy grande, y los pacientes que fueron afectados fueron una gran cantidad de pacientes muy susceptibles, ¿bien? O sea, con su sistema inmune, por diversas razones, disminuido, ¿bien? Sus defensas. De hecho, la mayoría de los pacientes eran adultos mayores, otro de los pacientes tenía POC, o sea, esa es la base fundamental para que esta bacteria pase de ser una bacteria que no produce enfermedad a generar este tipo de brotes. Uh-huh. Esta bacteria por lo general es una bacteria que se presenta justamente en forma de brotes, no en casos esporádicos. Para tranquilidad de todos, no se transmite de persona a persona, solamente por los aerosoles contaminados, ¿bien? Entonces, Aerosoles lo que hay son que tener, pequeñas claro, partículas que como están en el aire, partículas, ¿no? como Claro. spray, claro. Uh-huh. Entonces, siempre la particularidad es que tiene que haber la presencia de agua, ¿bien? Por ejemplo, porque ha entrado como mucho nerviosismo con respecto a los aires que nosotros tenemos domésticos, pero esos aires no tienen problema. El problema son los aires que tienen torres de enfriamiento con agua, ¿bien? Uh-huh. Siempre donde esté presente el agua. Que son Y las medidas centrales de aire acondicionado, digamos, son de Claro, dimensiones bien, muy son considerables. centrales. Uh-huh. Perfecto, ese es, digamos, el punto particular. Siempre son tanques de agua, torres de enfriamiento, de aire centrales, jacuzzi, spa, todo lo que es a esas temperaturas también cálidas, es donde más le gusta estar a esta bacteria. Y bueno, y justamente la prevención es siempre limpiar los tanques, hacer correr el agua, limpiar las flores de las duchas, esas también son, mantener eso importante. O sea que más que esto no tiene que ver tanto con la potabilidad del agua, sino con mantener la higiene de los reservorios del agua, ¿bien? Eso es lo que más hay que tener atento
un poco para la prevención de esta bacteria. La renovación al que usted nos manifestaba recién, la limpieza, la renovación de los tanques de agua, etcétera, etcétera. Esto Sí, es porque cuando hay quietud es cuando se desarrolla, ¿no es cierto? Que es lo que pudo haber sí, pasado en sí, sí, Tucumán. Tuvo el equipo sin usarse claro, durante mucho tiempo y se usó de golpe y... bien. Mm, Claro, aún así, de todas formas, hasta la última reunión que tuvo la ministra de Salud, Carla Bisotti, el viernes, que ya dio medio por cerrado, o sea, se continúan con la búsqueda de más casos, mm, hay que completar los estudios de laboratorio, se hace el seguimiento y la clasificación final, porque para definir realmente la magnitud total del brote, que todavía, si bien, como usted bien dijo, tenemos 22 casos hasta ahora, 6 fallecidos, todavía no se completan los estudios de laboratorio que se están procesando aún en el Instituto Malbrán de Buenos Aires. Pero aún no se conoce la fuente ambiental, que en dónde realmente estaba esta bacteria en el sanatorio de Tucumán que desató los casos. Están trabajando en ello, pero se desconoce todavía cuál fue exactamente la fuente ambiental, digamos. Pero el brote ya está controlado, se trabajó de manera muy rápida, eso fue muy rescatable, a pesar de que, bueno, se dio aviso a la Organización Panamericana de la Salud, a la Organización Mundial de la Salud, se dio aviso de manera rápida, pero se controló. El equipo del Ministerio de Salud de Tucumán trabajó muy rápido, si bien las muestras, lo primero que se procesó en Tucumán dio negativo, se tuvo la certeza de mandar todo al Instituto Malbrán y allí se hizo una gran cantidad de análisis que abarcaban varias enfermedades respiratorias y se dio con la legionela de manera muy rápida. Por eso hay que destacar la efectividad con la que se trabajó para controlar este brote en muy poco tiempo. Tengamos en cuenta que esto se desató el día 30 de agosto con la muerte del primer paciente, que fue el caso cero, que fue un médico, y ya el sábado 3 el Instituto Malbrán determinó que era un caso compatible con legionela. ujú. Así Ahora, que eh, eh, digamos, nosotros no estamos en peligro, digamos, pero tampoco estamos no, exentos de tenerla. no, claro, pero hay que mantener, digamos, esa calma de que al no transmitirse de persona a Ujú, persona, hay que tener siempre esa prevención de tener limpios y mantener la higiene de los reservorios de agua, tanto en nuestros hogares como, sobre todo, bueno, en las instituciones de salud, bien, que es donde más hay pacientes en riesgo, porque hay pacientes inmunodeprimidos, que le llamamos, bien, con sus sistemas de defensas bajas. Es ahí donde ocurre sobre todo la mayoría de los brotes, bien, porque ujú. esto necesita esta bacteria para que pase a ser un brote, que se encuentre una gran cantidad de personas que tienen sus defensas no en condiciones. Bien, pero es importante, muy importante. Se da también en casos, por ejemplo, en hoteles antes acá en Argentina se llamaba la enfermedad del viajero antiguamente, porque no ocurría en los hogares Ujú, y porque suele ocurrir, por ejemplo, en los hoteles, en los lugares de vacaciones, donde a lo mejor son lugares que por temporadas pasan sin habitarse y cuando se habitan entonces hay agua que queda estancada y que después se reactiva y allí es donde puede suceder estos episodios de brotes, ¿bien? Por ujú. eso la clave es mantener la limpieza de, de, en cuanto al corrimiento de las aguas, todo en ese sentido. Y bueno, los hospitales, los centros de salud, es justamente controlar que el agua circule, que no haya lugares donde aumente la temperatura también, en la que el agua fría que se mantenga por debajo de 20 grados y la caliente por encima de los 50, que no haya fluctuaciones en ese sentido. Y bueno, tener planes de acción y de contingencia para ya prever cómo actuar en el caso de uno de estos brotes que siempre resultan de manera inesperada, digamos. ¿Bien? Y nosotros, digamos, nos contagiamos porque inhalamos. Claro, inhalamos esos aerosoles, esas partículas Ujú, de agua, de vapor, contaminadas con esta bacteria. ujú, Pero nunca de persona a persona ni a través de un animal, no es ujú. por eso digamos que le quitamos un poco obvio que después de venir de una pandemia como la que pasamos, Claro, hemos ya quedado. y hablamos de neumonía, es como que uno ya le da miedo, se mantuvo, por eso estuvo mucho en circulación este caso, en Claro, uno alerta, ve pero la palabra neumonía bilateral y dice, uy.
Claro, sí, no, por eso que se entró, se dio aviso a la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana, fue como es verdad que uno ya está susceptible y está con miedo, por así decirlo, pero en este caso nos tenemos que quedar muy tranquilos, siempre mantener, como le digo, el reservorio de agua siempre tratar limpias, tanto en nuestros hogares como en las instituciones de salud, más que nada, por supuesto, pero quedarnos tranquilos que este brote ya está controlado porque al haber sacado los pacientes de ese sanatorio ahora está deshabitado, se está controlando para detectar efectivamente cuál fue la fuente ambiental y bueno, luego se tomarán las medidas de desinfección total para rehabilitarlo nuevamente. Pero nos tenemos que quedar controlados, que se actúa de manera muy eficiente, muy rápida, que no se transmite de persona a persona y que ya está controlado. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por la Bueno, explicación, ¿eh? Muy clara. muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Un saludo. Gracias. Adiós, buen día. Buen día. La doctora Daniela Echenique, que es docente e investigadora de la Cátedra de Bacteriología y Virología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. A la pausa y volvemos.